Bienvenidos a una nueva edición de Venezuela Libre, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes de Venezuela. Luisa Ortega Díaz dice, Cilia Flores recaba información sobre el Aizami para chantajearlo. También tenemos que oficiales venezolanos toman café y oyen vallenato con un jefe del ELN que mató a 3 sargentos de la Guardia Nacional. Y Vladimir Padrino López, ante el rearme de las armas, declara: velaremos por nuestra soberanía. Pero vamos a desarrollar la primera noticia, que es un poco interesante, bastante interesante. Luisa Ortega Díaz, ex fiscal de la República de Venezuela, dice: Cilia Flores recaba información sobre el Aizami para chantajearlo. La fiscal general de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz, aseguró que Cilia Flores ha estado recabando evidencias para comprometer a Tarek El Aizami en varios delitos con el fin de chantajearlo. En una entrevista en el canal TV Venezuela, Ortega Díaz anunció que el procurador general nombrado por Nicolás Maduro, Reinaldo Muñoz, le envió una carta en la que le pide información acerca de las investigaciones de la Fiscalía en contra de El Aizami. Me pedía información relacionada con Estados Unidos sobre los casos que cursaban en el Ministerio Público contra Tarek El Aizami. Después me entero de que Cilia Flores estaba detrás de esa carta, así lo indicó. Añadió que la llamada primera combatiente desde hace mucho tiempo está detrás de El Aizami para chantajearlo. Dijo que tiene pruebas que vinculan el funcionamiento con actividades ilícitas, o al funcionario con actividades ilícitas. Ortega Díaz agregó que las declaraciones de Elliot Abrams, quien dijo que Estados Unidos no quiere procesar a Maduro a cambio de que salga del poder, son una oferta que comprometerá los procesos que tienen abiertos en el país, pero no incluye a la justicia venezolana o a la Corte Penal Internacional. Añadió que en las próximas semanas podrían emitirse nuevas órdenes de captura por parte de algunos países contra altos funcionarios del régimen como Maduro o Diosdado Cabello. Esta información incluso fue tuiteada por la ministra o por la ex fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz. En el Twitter, mejor dicho, fue tuiteado por TV Venezuela. Fiscal general en el exilio asegura que Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, busca tener evidencias de Tarek El Aizami sobre sus casos de corrupción. En otro tuit, fiscal general en el exilio denunció que el procurador de Venezuela, Reinaldo Muñoz, junto a Cilia Flores, le pidieron información sobre los casos de Tarek El Aizami para echarle una broma quizás. También otro tuit dice: fiscal general en el exilio aseguró que ella y su equipo han denunciado a la comunidad internacional las pruebas de corrupción ejercidas por el régimen de Maduro. Y un último tuit que tenemos acá. Fiscal general en el exilio asegura que ministerios fiscales de varios países del mundo están trabajando en función de órdenes de captura a funcionarios del régimen de Maduro por pruebas contundentes entregadas por la Fiscalía. Y bueno, otra de las noticias que la titulábamos al inicio de este material: oficiales venezolanos toman café y oyen vallenato con un jefe del ELN que mató a 3 sargentos de la Guardia Nacional. En su primera entrevista tras salir de prisión, el capitán Juan Carlos Nieto Quintero reveló detalles de la cárcel del Fuerte Tiuna con el sospechoso tratamiento presencial que recibe alias Garganta. Hace unos días el capitán Juan Carlos Nieto Quintero salió de prisión luego de más de 5 años de haber sido señalado como parte del Golpe Azul u Operación Jericó. Su primera entrevista fue para el diario Infobae, del cual extraemos la información. Cuenta la increíble situación que se vive en la cárcel de la Policía Militar del Fuerte Tiuna en Caracas, donde está recluido el comandante del Ejército de la Liberación Nacional, alias Garganta, quien le brinda el desayuno y el almuerzo a sus custodios militares del ejército, que van a su celda a oír vallenatos y a tomar café. A Juan Carlos Nieto Quintero lo secuestraron el 2 de abril del 2014 en el centro comercial Plaza Las Américas, cuando se encontraba con su esposa embarazada de 2 meses y su hija de 3 años. Los funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, DIGESIM, se hicieron pasar por secuestradores, cubriendo sus rostros y solicitando un rescate en dólares. El capitán ya retirado de la Guardia Nacional se lo llevaron para torturarlo, mientras le preguntaban por el también capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, Caguaripano Scott.
A la medianoche lo dejaron brutalmente torturado en una solitaria avenida de Caracas y a unos metros de donde estaba una unidad de la Guardia del Pueblo. Horas después, estando en el hospitalito del Fuerte Tiuna, llegó una comisión del DIGESIM, esta vez sin capucha y con una orden de detención en su contra. Ahí empezó el largo camino de la violación al debido proceso. Juan Carlos fue juzgado y sentenciado sin pruebas algunas. A diferencia de los detenidos de la DIGESIM o del SEBIN, los que están en la policía militar tienen condiciones distintas. A Nieto le permitían leer, aprender inglés. Eso evitaba que estuviera pensando en cuándo iba a salir, porque bastantes promesas nos hizo el gobierno jugando a que en estas negociaciones sí iban a salir. Hablamos de muchos temas en la entrevista, pero a raíz de lo que está viviendo Colombia, instó en resaltar lo que ha ocurrido con Luis Felipe Ortega Bernal, alias Garganta, comandante del ELN, quien fue capturado en Puerto Ayacucho del estado Amazonas el 5 de noviembre del 2018 con varias cédulas venezolanas y el carnet de la patria. El ministro de la Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López, identificó en ese momento ante el país al jefe guerrillero, a quien se refirió como un criminal, manifestando que a causa de esa detención el grupo guerrillero asesinó a los 3 sargentos de la Guardia Nacional: Alfredo Antonio Solano Guevara, Robert José Artaona Díaz y a José Jean-Pierre Martínez Bolívar. Cuando le pregunta el periodista a Nieto Quintero qué le comentaban los militares del centro de reclusión donde estuvo 5 años detenido, responde a que ellos están conscientes de la situación de lo que está ocurriendo en el país. Están viviendo las penurias que viven todos los venezolanos. Sin embargo, algo que ha logrado este régimen es sembrar el miedo dentro de los militares, con sus excepciones, pero hay oficiales que responden directamente a su superior, como ocurre con el jefe de reclusión, capitán Arturo Rosario, en el hombre que es un hombre de confianza del general, que responde a sus intereses políticos. Toda la entrevista incluso la pueden ver en el portal web Infobae. Todas las preguntas que pues conversan con este funcionario o con este exfuncionario. Pero en relación al rearme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Vladimir Padrino López, ante el rearme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, dice: velaremos por nuestra soberanía. Según lo que leemos en el portal informativo Efecto Cocuyo, el ministro de la Defensa de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, pidió el pasado viernes 30 de agosto al gobierno de Colombia no buscar excusas para violar soberanía venezolana en vista del rearme de un grupo de ex líderes de la guerrilla FARC. Exhortamos a no buscar excusas ni pretextos con falsos positivos para intentar violar nuestra soberanía territorial, bien sea por fuerzas convencionales como por grupos irregulares, indicó el ministro en su cuenta en Twitter. Vladimir Padrino cuestionó a su par colombiano, Guillermo Batera, y a la administración de Iván Duque en general, pues dijo presentar un problema de salud visual cuando se trata de enfocar lo que supuestamente sucede entre ambos países vecinos. Nosotros velaremos nuestra soberanía y responderemos militarmente, y lo haremos de manera contundente en legítima defensa, prosiguió el general, que considera que el pueblo venezolano no quiere seguir siendo víctima de este conflicto, en alusión al enfrentamiento entre guerrillas y el Estado colombiano. El ministro venezolano cree además que el problema político que enfrenta Colombia no puede ni debe derivar en una confrontación militar. Venezuela hace votos por la paz en Colombia, un asunto que debe resolver los colombianos a través del diálogo y la retoma de un proceso transparente, serio y responsable entre las partes, así lo agregó en la misma red social. El canciller Jorge Arreaza dijo más temprano que el rearme de algunos disidentes de las FARC es exclusiva de responsabilidad de Iván Duque, al rechazar los señalamientos contra el gobierno de Nicolás Maduro. El que fuera el número 2 de las FARC, alias Iván Duque, cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año, reapareció este jueves 29 de agosto en un video junto a otros ex líderes de la guerrilla para anunciar que inician una nueva etapa de lucha armada. Entre quienes la acompañan se pudo ver a Seusis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich,
y a Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, que hace meses dejaron de cumplir sus compromisos con la Justicia Especial para la Paz. En la grabación, Márquez dijo que hablan desde algún punto de la zona del río Inírida, situado en la región amazónica del suroeste del país, cerca de las fronteras con Venezuela y con Brasil. Así lo reseña el portal web Efecto Cocuyo en su página titular. Nosotros seguimos muy atentos a todas las informaciones que se desarrollan en nuestro país. Nosotros somos Venezuela Libre, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Sigan atentos a nuestro canal de YouTube Venezuela Libre.